Muy buenas tardes a todos. Para nosotros con FIVAL es muy valioso contar con la presencia de cada uno de ustedes en este webinar sobre el uso de la prueba documental en los procesos de reparación directa. Este webinar será de gran utilidad para la labor que cada uno ejerce y queremos que sepan que cuentan con nosotros para todo lo que necesiten. A continuación, voy a dar las pautas que vamos a tener en cuenta para este encuentro. Lo primero es que vamos a hacer una presentación completa del tema y da que la finalidad es que ustedes puedan contarnos sus experiencias, comentarios, hacer preguntas respecto al tema. Vamos a dar un espacio al final en el que cada uno podrá levantar la mano e indicar lo que nos quiera contar y hacer las preguntas pertinentes. Ya dadas pues estas pautas, vamos a avanzar ya como tal con el contenido. Eh, en el contenido, inicialmente vamos a hacer la presentación de cada una de las moderadoras. Vamos a contarles quiénes somos como Confival. Luego de esto, vamos a abordar el tema correspondiente a si la prueba documental es un medio probatorio trascendental. Luego haremos una breve introducción. Luego hablaremos de qué se entiende por documento. Siguiente a esta, ¿qué es la presunción de documentos auténticos? Luego la contradicción de la prueba documental, el recurso extraordinario de revisión y finalizamos con la valoración de la prueba documental. Luego de esto, daremos pues paso a la intervención por parte de ustedes, a las preguntas que puedan hacer. La idea es que por favor puedan ir escribiéndolas, anotándolas, pues para que cuando se llegue el momento puedan hacerlo de una manera óptima. Y finalizaremos con las conclusiones del tema. ¿Quiénes somos las moderadoras? La doctora Angie Ochoa y yo, Sandra Carolina Vaquiro, quien les habla. Ok, en esta parte me permito presentar a la abogada Carolina Vaquiro. Ella es egresada de la Universidad Católica de Colombia. Cuenta con más de 5 años de experiencia siendo parte de Confival. Gracias, doctora Angie. Primero, pues queremos empezar por contarles quiénes somos como Confival. Confival somos un equipo de más de 78 personas distribuidos en cada una de nuestras áreas. Nosotros contamos con diversas áreas como el área de operaciones, el que se encarga de todo el tema de nuestras ofertas, de todo el trámite dentro de la negociación de principio a fin, todas las validaciones pertinentes para que lleguemos a unas felices negociaciones y que cada uno de nuestros beneficiarios o abogados puedan recibir el dinero por sus sentencias. También tenemos un área encargada, un área jurídica que se encarga pues de toda la validación y riesgos pertinentes en cada una de las compras, adicional de generar todos los documentos pertinentes para la compra de las sentencias. También contamos con un área de tecnología, quienes nos proporcionan todas las herramientas para que podamos hacer nuestros procesos de una manera ágil y oportuna para ustedes. También tenemos un área financiera que ellos se encargan de administrar y manejar todos los recursos que como fondo de capital privado tenemos. También tenemos el área comercial, que somos un gran equipo del cual hacemos parte y quienes somos el medio, pues para que ustedes puedan adelantar cada uno de los negocios con Confival. Adicional a esto, tenemos un área de gestión de talento humano eh, y, todo, y todo el área contable y administrativa. Nosotros somos expertos en el mercado de activos alternativos y adicional a esto, como les mencionaba, somos gestores de un fondo de capital privado regulado, ¿sí? Esto pues es un gran beneficio para ustedes. Realmente fondos gestores de capital privado en el país existen muy pocos. Y el ser gestores de un fondo de capital privado nos permite poder hacer la compra de todas las sentencias que hasta el momento hemos comprado y tener los recursos suficientes para comprar
todas las sentencias que lleguen a nosotros. Tenemos más de 12 años de experiencia. En estos 12 años de experiencia hemos atendido más de 8.000 clientes y hemos desembolsado más de 330.000 millones de pesos en sentencias. Adicional a esto, queremos contarles un poco más sobre nuestro portafolio. ¿Por qué? Porque actualmente nosotros tenemos 5 productos o líneas de negocio. Normalmente todos conocen las principales, que son las compras de sentencia de reparación directa y compras de sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho, donde compramos sentencias relacionadas con entidades como Fiscalía, Rama Judicial, Ministerio de Defensa, integrado por sus entidades como Ejército, Armada Nacional, Justicia Penal Militar y Policía. También IMPEC e INVIAS. Importante recalcar que no solo compramos estas entidades, siempre como empresa, como compañía, estamos abiertos a revisar posibles negociaciones respecto a otras entidades del sector central. También tenemos otro mercado que de pronto no es tan conocido y que queremos aprovechar para que ustedes lo conozcan, y es la compra de laudos arbitrales. Y también litigation finance y préstamos de libranza. Queremos ahondar un poquito más en litigation finance. Acá lo que hacemos es la financiación tanto para personas naturales como para empresas en sus litigios y arbitrajes. Y también nosotros tenemos una filial perteneciente a Confival que se llama Valores. En Valores nos encargamos de hacer préstamos de libranzas para pensionados y activos. Por si de pronto alguno conoce, o también es interesante que lo sepan. A continuación, les voy a presentar a la doctora Angie Ochoa. Ella es abogada egresada de la Universidad Libre de Colombia. Es estudiante en la especialización en Víctimas, Justicia y Construcción de Paz en la Universidad Nacional de Colombia. Ella tiene una amplia experiencia con temas relacionados con derechos humanos y lleva más de 2 años siendo parte de nuestro equipo Confival Capital. Bueno, ya dando apertura a nuestra interventora, quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Puede ser parte de la prueba documental? ¿Puede ser la prueba documental un medio de prueba, disculpen, ¿puede ser la prueba documental un medio probatorio trascendental? Ok, dando respuesta, lo primero que quiero darles es la bienvenida a este webinar. Es para nosotros un placer tenerlos dentro de este evento académico y que podamos compartir este gran e interesante tema, como es el uso de la prueba documental dentro de los procesos de reparación directa. Entonces, dentro de nuestro régimen jurídico se reconoce la libertad probatoria, lo que implica que los sujetos procesales pueden hacer uso de diferentes medios de prueba, así como lo enuncia el artículo 165 del Código General del Proceso, lo que permite a las partes llevar al convencimiento de los jueces a través de la narrativa probatoria respecto a la línea de tiempo de los hechos que son materia de demostración. En este hecho, se puede deducir que la prueba documental juega un papel muy importante, dado que esto nos ayuda a prever los aspectos procesales en la materia de pruebas documentales frente al desarrollo de las actuaciones en contra del Estado. A continuación, pues daremos inicio a una breve introducción sobre lo que es reparación directa, régimen probatorio y caducidad. Cabe recalcar que la reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado en cuanto al daño invocado que proviene por un hecho, omisión o una operación administrativa. El régimen probatorio es toda la decisión judicial que debe fundarse en las pruebas regulares y que son aportadas oportunamente dentro del proceso. Cabe recalcar que la caducidad tiene un término de 2 años, que si justo nuestra jurisprudencia nos habla que esos 2 años dependen, ya que si dicha acción o omisión
o operación administrativa no se tuvo conocimiento para las víctimas, se debe mostrar la fecha posterior y la imposibilidad de haber conocido antes del hecho en ocurrencia. En este Doctora, caso, sí. cuéntanos, ¿qué se entiende por documento? El documento es todo objeto mueble que tenga un carácter representativo o declarativo, como lo son en este caso escritos, impresos, dibujos, cuadros, fotografías, discos, radiografías, contraseñas, cupones, todo aquello que nos pueda llevar a que nos brinde una respuesta clara y concisa respecto a los hechos u omisiones que generó el Estado. Cabe recalcar en este caso que la incorporación de datos como medios electrónicos no está regulada por el Código General del Proceso. Sin embargo, como un medio de prueba autónomo, se incluye dentro de la categoría de los documentos probatorios. Siguiendo en nuestro tema, es importante identificar cuáles son los documentos auténticos. Entonces, tendríamos que comenzar por los documentos, que se dividen en dos. Hay documentos públicos y documentos privados. Documento público es aquel que se entiende como el otorgado, suscrito o autorizado por un funcionario público, que en ejercicio de sus funciones o con autorización genera este documento. Documento privado es aquel que es firmado entre dos partes, que no está a disposición pública, sino que se queda entre las partes. Este se cataloga en dos, en uno como reconocido o no reconocido. El reconocido es el que tiene el mismo valor que un documento público, porque hay una certeza sobre quién lo redactó y a quién se lo atribuye y quién lo firma. Esto porque tiene solemnidad ante la presentación personal. El no reconocido carece de esa plena certeza sobre los involucrados, pues no hay un reconocimiento y no se precisa si hay algún elemento que certifique dicho reconocimiento. Hasta tanto no se demuestre lo contrario o no se le tache de falsedad, este documento también puede ser aportado y tiene la misma validez dentro del régimen probatorio. Entonces, es importante tener en cuenta que los documentos que se presumen por sí solos de auténticos son todos los documentos públicos o privados presentados o elaborados por partes o terceros, ya sean bien en original o copia. Estos documentos, si tienen una reproducción de voz o imagen, por sí solos ya se autentican. También son auténticos o se presume su autenticidad los memoriales presentados que forman parte del expediente judicial, incluidas las demandas, sus contestaciones, lo que implica las disposiciones del derecho, el litigio y los poderes de sustitución. Adicional a ello, todos los documentos que reúnan los requisitos para hacer un título ejecutivo. Es importante recalcar en este caso que los documentos pues tienen unos requisitos para ser parte del régimen probatorio. Entonces, lo primero a recalcar en este caso es la pertinencia. En este caso, se tiene que demostrar que el documento tiene alguna relación que genera interés dentro de los hechos que se estudian dentro del proceso. La conducencia. En este caso es que el documento que se está presentando sea demostrado, sea el adecuado para demostrar el hecho en específico, que sea un documento ilícito, que se obtuvo y se practicó su obtención de manera respetuosa y fundada en los derechos procesales, que tenga que ser útil. Es una prueba que permite al juez llevar al convencimiento, pero también que permite llevar a la verdad sobre todo el proceso. Adicional a estos ítems, es importante indicar que su aporte debe darse dentro del proceso en las etapas procesales adecuadas. En este caso se puede entregar en original o copia, teniendo en cuenta que
Estos documentos, si se encuentran en original, deben ser aportados en este mismo formato. Si son en copia, se tiene que informar al juez si se tiene conocimiento de dónde se encuentra el auténtico o demostrar su autenticidad. Mientras esto pasa, se denomina que este documento de copia tiene la autenticidad tácita, ya que pues no se desconoce y se presume que existe el original. Estos documentos deben presentarse anexos a la demanda en su contestación o en los escritos en los cuales haya el impulso procesal oportuno para aportarlos. No es válida la presentación de títulos ejecutivos en copia simple, ya que estos requieren de plenos cumplimiento de requisitos, tal cual como lo exige la ley. Ya llámese pagaré, contrato de factura o letra de cambio. Se tiene que tener el original. No se puede aportar una copia simple. La copia de un documento que requiera un registro público deberá llevar pues una nota que acredite su autenticidad. De lo contrario, pues este no por sí solo no acredita su autenticidad. Son puntos a tener en cuenta que son fundamentales a la hora de generar dichos aportes al juez con el fin de que estos pues no sean rechazados y por el contrario sigan el conducto y nos aporten a generar esa legalidad y esa verdad que se está buscando dentro del proceso. Entonces, una vez cumplidos los requisitos, el juez pues va a decretar las pruebas documentales que lo puede hacer de oficio si considera que las necesita para esclarecer la verdad. Adicional, en este auto de decreto de pruebas, él indicará expresamente cuáles son los documentos que se aportaron por las partes, cuáles son admitidos según su en este caso según su conocimiento, y cuáles no son excluidos, cuáles serían excluidos por no cumplir con los requisitos. Adicional, las partes también pueden solicitar que se decreten las pruebas documentales, pues estas pueden ser que se encuentren en manos de terceros y que no hayan podido ser obtenidas. Es importante recalcar que el juez en ningún caso puede decretar la práctica de pruebas documentales a las partes si estas pruebas se hubieran conseguido directamente o por medio de un derecho de petición, dado que si fueron por alguno de los dos medios, tienen que cumplir otra serie de requisitos, que esto los tiene que demostrar el apoderado en el caso. Se debe acreditar que se hizo la respectiva erradicación del derecho de petición ante la entidad o el particular para solicitar la obtención de la prueba documental. Adicional, se debe indicar la solicitud presentada si fue infructuosa, toda vez que no se obtuvo acceso a dicha información. Adicional, se debe demostrar que la falta de obtención de esa prueba perjudica el proceso y que es relevante dentro de este. El juez hará una valoración. Él cuenta con la libertad de generar la apreciación probatoria frente a la existencia de la validez de ciertos actos que se pueden probar a partir de ciertas solemnidades. La oportunidad para solicitar y decretar estas pruebas documentales son las siguientes. En primera instancia, se busca a través de la demanda si se genera una reforma y en la respectiva respuesta de estas. Se genera también en la demanda de reconvención y su contestación, cuando se propongan excepciones previas o de mérito o en los incidentes dentro del proceso, siempre y cuando dentro de estos incidentes se ciña la cuestión frente al accidente. ¿Esto qué quiere decir? Se decreta, se genera un incidente, la prueba tiene que regirse junto con el incidente. Si fuese de otro tema, no se podría aportar en ese momento. Dentro de la segunda instancia, después del término de la ejecutoria del auto que admite el recurso, siempre y cuando las partes lo admitan, lo pidan en común acuerdo, ya que estas no fueron decretadas en la primera instancia, porque se podría dar por un caso fortuito de fuerza mayor, si a pesar de haberse decretado las pruebas en primera instancia, se dejaron de practicar por motivos ajenos a las partes. ¿Esto qué quiere decir? Que
por motivos ajenos, o sea, puede ser porque no se encontraba el perito o porque de pronto el juez olvidó generar la revisión de dichas pruebas, no se decretaron. En la segunda instancia se podría llegar a hacer la revisión de dicho documento, lo que generaría, pues, en este caso, la oportuna generación, la oportuna aportación dentro del proceso. Entonces, ahora vamos a ahondar sobre, pues, uno de los temas más, eh, el tema principal dentro de este webinar, que es la contradicción de la prueba documental. Entonces, en este caso, se puede controvertir un documento, ya sea por desconocimiento, por su tacha de falsedad o por la ratificación. En este caso, tenemos el desconocimiento, que es, se tiene que tener en cuenta y se tiene que prever que este no es una tacha de la existencia legal, sino lo que se cuestiona y se pone entredicho, se censura o se rechaza a que la autoridad que imputa, o en este caso quien hace la revisión de dicho documento, atribuya a ese autor la duda, expresándolo y indicándolo en la solicitud contra ese documento en particular. Es importante tener en cuenta que se pone entredicho la procedencia de este. Entonces, ¿cómo se realiza este desconocimiento de documento? Entonces, se procede a realizarle una petición a la parte que aportó el documento, donde se le indica que dicho documento no está firmado y adicional no es un manuscrito, está digitalizado. En este caso, no se podrá proceder contra un desconocimiento de documento si el documento tiene reproducción de voz o una imagen, ya que por sí solo aprueba su autenticidad. Entonces, los requisitos para generar el desconocimiento de dicho documento es manifestarle al juez que pues no se tiene certeza sobre dicho firma o sobre lo que es en este caso, no se tiene lo que se escribió. Se justifica la razón por lo que no se puede afirmar o desmentir que el autor sea efectivamente el sujeto al que se le imputa el documento. El trámite de este es que el juez correrá el traslado a las otras partes para que presenten o pidan las pruebas dentro de la misma audiencia. Es muy importante tenerlo en cuenta. Todo se hace dentro de la audiencia. La parte podrá solicitar, se verifique la autenticidad de dicho documento y se procederá de oficio a generar el fundamento sobre la decisión de dicho documento. Una vez se corra el respectivo traslado, el juez decretará si la prueba es pertinente, conducente y útil dentro del proceso. ¿En qué momento se resuelve esta solicitud de desconocimiento de documento? En la sentencia o en el incidente respectivo. La norma no lo indica aún, pero se infiere que sería en alguno de estos dos momentos. El efecto que genera este desconocimiento es que si no se establece la autenticidad del documento, se carecerá de efectividad probatoria, por lo que el documento automáticamente dejará de estar dentro de la prueba. Ahora, en este caso seguimos con la tacha de falsedad, que este es uno de los principios más importantes dentro de las reparaciones directas, ya que es el mecanismo idóneo para levantar la presunción de autenticidad de los documentos aportados dentro del proceso judicial, ya sean documentos públicos o privados, originales o en copias. La falsedad del documento lo que busca en este caso es atacar la ideología del documento, o sea, el escrito, el cuerpo de este documento. Dado que se desconoce la legitimidad, si bien corresponde el autor, se asume que quien firma es quien lo realizó. En este caso no se tiene certeza si sobre el cuerpo del documento está totalmente auténtico o si se modificó alguna de las partes, lo que lo convierte pues en una falsedad ideológica que debe ser valorada por el juez. ¿Cómo se procede a la tacha del documento? Se tacha un documento cuando una de las partes dentro del proceso a quien se le atribuya se le indica que
pues no hay claridad sobre la autenticidad de dicho documento. Lo mismo que en el desconocimiento de los documentos, no se podrá tachar un documento de falsedad si tiene reproducciones de voz o si hay imagen. Por sí solo estas dos condiciones dan la autenticidad de dicho documento. La oportunidad para tachar el documento de falso está en la contestación de la demanda, si dicho documento se acompañó o en el transcurso de la audiencia que se ordenó, si se ordenó y se decretó como prueba. En este caso, es importante resaltar que los eventos en los cuales el juez no puede admitir por ningún motivo la tacha de falsedad de documento son cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión. ¿Esto qué quiere decir? No tiene ninguna relevancia ni respecto dentro del proceso ni a quizás a la decisión que ya se había tomado dentro del proceso. Tiene que tener una relevancia importante. Se tiene que tener en cuenta también que la tacha de falsedad no es un trámite abierto para cualquier documento incorporado al proceso, razón por la cual está a criterio del juez si es fundamental para precisar si hay incertidumbre o no respecto a su autenticidad. Los requisitos para poder generar esta tacha es: se tendrá que por parte del apoderado expresar en qué consiste dicha falsedad, eh, sustentarla y pedir las pruebas demostratorias respecto a dicha falsedad dentro del documento. Entonces, en este caso, el trámite para la tacha es que el juez nuevamente corre traslado a las partes que pues presentarán em, a la audiencia este mismo documento, y una vez se corra el traslado respectivo, este pues decretará si la prueba es pertinente, conducente y útil, y se ordenará, pues esta sí ya tiene un poquito más de régimen, porque se genera un cotejo pericial donde pues se va a generar la minucia, así como no lo dicta el artículo 73 del Código General del Proceso, para dar un dictamen sobre la posible adulteración de dicho documento. Entonces, es oportuno indicar que las pruebas deberán practicarse o producirse dentro de la oportunidad procesal, con el fin de que este documento, pues que se aporta, pueda tener dichos criterios. El juez podrá exigir, si se presenta una copia dentro de esta tacha, que se presente el original, y pues a expensas de impugnarse la reproducción del documento, también se puede solicitar una fotografía o algún documento adicional que pues quedará bajo custodia del juez y a valoración del juez. Este trámite terminará cuando quien aportó el documento decida de involucrarlo como prueba o se demuestre su autenticidad completa. ¿En qué momento se resuelve esta tacha? Pues en la sentencia, cuando se profiera la sentencia o cuando se resuelva el incidente respectivo. Bueno, en este caso es importante recalcar que si se comprueba la tacha de documento, esto tiene unas implicaciones al impugnante vencido. Eh, si esto se demuestra en contra de quien la propuso, deberá pagar una condena del 20% del monto de las obligaciones contenidas en el documento a favor de quien lo apartó. Estamos hablando de entre 10 y 20 salarios mínimos cuando no se represente el valor económico. Si por el contrario es de quien la propuso, esta misma sanción pues correrá para la otra parte. Hay otra forma de generar pues también el buen uso de la prueba documental, y es a través del recurso extraordinario de la revisión. ¿En qué consiste? Se hace una revisión, como lo consagra el ordinal primero del artículo 250 del CEPACA, que en este caso nos relaciona con haberse encontrado o se había recobrado un documento decisivo dentro de todo el proceso.
pero pues este no se pudo aportar inicialmente dentro de la sentencia de primera o segunda instancia. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que se pueda generar este recurso extraordinario de revisión? Que los documentos que en este caso se aportan al juez se hayan recobrado después de la sentencia. No se pudo haber tenido conocimiento ni a la hora de instaurar la demanda ni durante todo el proceso. Esto quiere decir que pues no existían al momento de proferirse el fallo y por eso deben ser objeto de revisión, porque se aportan con posterioridad. Los documentos tienen que tener un carácter decisivo, tienen que tener una relevancia importante a la hora de presentarse, dado que si no cuentan con esta relevancia, no se va a generar el recurso de revisión extraordinario. Em, Tienen que ser pruebas que que tengan una justificación respecto a la entidad que pueda haber obrado a favor de ellos y hubieran podido omitir dichas pruebas para que no hubieran sido valoradas en conjunto y que esto contribuyeron a que la decisión que se tomare fuere errónea y no fuere la más efectiva en busca de la verdad y la transparencia. Y por último, pues ya tenemos lo que es la valoración de la prueba documental, pues que en esta etapa del proceso es importante que nosotros como apoderados dentro de un proceso de reparación directa tengamos en cuenta las siguientes acciones a efectuarse. Eh, es importante que si una prueba documental fue obtenida con violación al debido proceso, tenemos conocimiento, podemos demostrarlo, se le debe solicitar al juez que sea excluida de cualquier valoración probatoria. Adicional, manifestarse algún hecho no logró ser probado o acreditado de manera oportuna o total y pedir la ausencia de acreditación de tales hechos dentro del proceso judicial. Si una prueba documental aportada no está completa, no es legible, esta no puede ser valorada por ningún motivo por el juez. Se deben identificar y advertir al juez si existe dentro del proceso documentos falsos, adulterados o obtenidos mediante fraude procesal, a efectos de que no sean tenidos en cuenta dentro del proceso por parte del juez. Se debe reiterar que las copias simples de los documentos deben ser valoradas minuciosamente por el juez. También se debe recordar a este que si bien las pruebas son valoradas bajo la capita del juez, estas deben ser también, se deben tener en conjunto dicha valoración y no puede ser tomada de manera aislada solo por el juez. Las fechas ciertas de los documentos públicos son las que aparecen en el texto. Sin embargo, si en los documentos privados las fechas ciertas deben probarse, pues en este caso la valoración debe ser más minuciosa por parte del juez. Bueno, hasta aquí pues el tema. Espero que hayan sido tips que les puedan funcionar respecto a los procesos y el uso de las pruebas documentales dentro de los procesos de reparación directa, ya que son pequeños tips que nos pueden cambiar el curso de lo que son la presentación, de lo que es poder ganar un proceso y de lo que es poder controvertirle al Estado el buen uso de estos documentos. Muchas gracias, doctora Angie. Importante reiterar el agradecimiento por sacar parte de su tiempo para unirse a este webinar. Sabemos que tienen múltiples ocupaciones. Realmente dentro de nuestra función y nuestra labor, no solo buscamos adelantar, digamos, el portafolio que tenemos, sino también buscamos brindar información de valor que les pueda servir a ustedes. Por eso es que creamos nuestra Academia Confival, en donde continuamente hacemos publicaciones de artículos y buscamos también estos espacios para poderles compartir conocimiento que sabemos que les puede servir. Siguiente a esto, pues precisamente con esa finalidad queremos dar un espacio para que si ustedes lo toman a bien, nos puedan contar alguna experiencia que hayan tenido en este tema del uso de la prueba documental dentro de sus procesos, algún comentario o pregunta respecto a lo explicado.
Para esto pueden levantar la mano e iremos dando el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos una persona que quiere hacer una pregunta. Es el doctor Luis. Te damos la palabra. Sí, doctora, muy buenas noches para ustedes y los demás asistentes a este webinar. Y pues, por un lado, primero agradecer por la invitación y por la ilustración que hizo la doctora ahí con los temas de la prueba documental que me parecen interesantes. Tengo, no sé, una inquietud, un caso particular que nos ocurrió a nosotros en la oficina y es acerca de un proceso de reparación directa donde se presentó una situación pues un poco extraña en cuanto a que se adelantó todo el proceso, pero debido a que la parte demandada, en este caso Ministerio de Defensa, pues yo me imagino que la mayoría de las personas que están conectadas y trabajan en este asunto saben que es un poquito complicado lograr que nosotros podamos aportar las pruebas en términos para poder llegar a feliz término con la demanda. En este caso se presentó esta situación donde en el proceso se solicitó en varias ocasiones a la parte demandada, en este caso volvemos a reiterar, Ministerio de Defensa, que le practicaran la junta médica a la persona afectada. Y pues ellos ponían todas las trabas y bueno, todo lo que se presenta durante el proceso, hasta que al final el juez ya lo ordenó mediante auto para que le practicaran la prueba. Como no se la practicaron en el tiempo que otorgó el juez, entonces el juez falló con las pruebas que teníamos en el momento, pero en ese momento se advirtió que ya la junta médica estaba decretada, que ya se la habían practicado, pero lo único era que no se la habían notificado. Y pues resulta que ellos se tomaron el tiempo para... El juez falló en primera instancia con lo que tenía. Y pues hicimos la solicitud para que en segunda instancia no la tuvieran en cuenta, pero con la sorpresa de que a pesar de que la aportamos, pues en el fallo de segunda quedó con lo que sentenciaron en primera instancia y pues no se logró el objetivo que era pues que lo indemnizaran debido y conforme a la discapacidad laboral que le habían establecido en la Junta Médico Laboral. Entonces la pregunta mía para las doctoras es, ¿qué se puede hacer en ese caso? Cuando se aporta la prueba, no es tachada de falsa, no tiene ningún tipo de inconvenientes, pero que aparentemente se aporta extemporáneamente, pero también teniendo en cuenta que no es culpa de los demandantes, sino pues la parte demandada la que no hizo la diligencia debida para podernos haber aportado pues en el tiempo que se requería. Muchas gracias. Ok, listo, doctor Luis. Sí, en este caso es importante tener presente que dicha prueba se decretó dentro de los tiempos correspondientes, que debió ser tomada en la segunda instancia y que en este caso era una prueba decisiva que iba a cambiar pues el rumbo y pues el fallo que se iba a generar en esa segunda instancia. Al no haberse tomado, pues podríamos entrar a validar si fue una mala práctica del juez en su momento de no tomarse el tiempo para generar, para generar dicha validación. Sin embargo, es importante tener en cuenta pues que estas pruebas pues entran a valoración del juez. Es él quien determina si pues hacen parte y si son fundamentales o indispensables dentro del proceso de la reparación directa para llevar al fallo. En este caso, pues no podrían ser aportadas o no se podrían utilizar en una revisión extra porque pues sí se aportaron en su debido momento al inicio de la segunda instancia y pues ya se podría comprobar que sí. En este caso sí, de pronto hay que estar un poco más insistentes a la hora de que se genere una prueba, de que se lleve a cabo, de que no se venza dichos decretos y que sean tomadas pues en esa segunda instancia realmente para que no sucedan este tipo de situaciones que pues perjudican
a los beneficiarios, que son pues los que realmente buscan ante todo pues la verdad. Complementando lo que dice la doctora Angie, doctor Luis, en este caso se puede interponer el recurso de revisión en el entendido pues que o sea, todo el trámite de pruebas se presentó dentro del término establecido y esta ¿Cierto? prueba pues no fue tenida en cuenta, digamos, de forma correcta y legal, digamos, dentro del proceso. Sí, efectivamente, pues y igual, la importancia de estas cosas es que ustedes tomen los tips, que estén muy atentos respecto a cuando se generan este tipo de, como de que se alarguen los tiempos, pues porque no es un secreto que dentro de los procesos, entre más tiempo se tome, pues algunas cosas empiezan a ser menos evidentes. Entonces, la importancia de estar muy, muy atentos a que se cumplan, a que se decreten y que sean tomadas en cuenta dichas pruebas en los tiempos correspondientes. Doctor Luis, no sé si con esto te quedó resuelta la inquietud. Sin embargo, pues también anexo a lo que decía el tema del recurso de revisión, también es importante tener en cuenta el tema de la tutela, ¿no? Como en alguna ocasión, en alguna de mis clases de la universidad lo pude validar, realmente, pues aunque se tiene el tema de los 6 meses para la interposición, lo cierto es que si pasa como en este caso, que aún, digamos, hay un tema por resolver o que no se resolvió en debida forma dentro del proceso, si se hace una debida argumentación respecto pues a una vulneración adicional en el proceso, se puede volver a revisar el proceso y muchas veces, aunque no es un camino fácil, de todas formas, en muchos casos se ha tenido en cuenta el tema de la tutela y se ha reversado, digamos, el proceso y se ha ordenado por parte de quien conoció de la tutela que se vuelva a revisar, digamos, algún tema, digamos, procesal o de pruebas, ya que, digamos, sobre todo, digamos, en Consejo de Estado, para los magistrados es importante no solo garantizar el tema, digamos, procesal, sino también, digamos, el tema de derechos que tienen cada uno, digamos, de las víctimas que sufrieron algún perjuicio por parte del Estado. Digamos que en muchos casos no podemos entrar como solo a la parte procesal cuando debemos es buscar la reivindicación del daño causado. Dice, también como lo dice el doctor Jimmy, esto se llamaría una prueba incompleta, efectivamente, porque si bien se decretó, nunca se le dio la valoración y adicional que era una prueba trascendental que podría haber cambiado el rumbo y el fallo que se generó dentro del proceso que se estaba generando. Doctor Luis, ¿quedó bien la Sí, las estoy respuesta? escuchando, doctora. Sí, muchísimas gracias. Sí, no, está buenísima, excelente, porque tenía esa duda, no sabía por dónde enfocar el recurso, si por la vía de tutela contra el fallo judicial o de pronto recurso de revisión, pero ya con la ilustración voy a tomar la determinación de por dónde no. Lo Muchas gracias, orientamos doctor para Luis. lograr, sí, porque es una afectación grave. Y escuchando todo esto que estaban diciendo ustedes, yo dije, bueno, pues aquí tenemos una de tantas que se ven en este ejercicio de la profesión, ¿no? Ujú. Sí. Muchísimas gracias. A continuación damos la palabra al doctor Isidoro Peralta. Mientras tanto, podemos dar la palabra al doctor Frank. De pronto el doctor Isidoro tiene algún problema con el micrófono. Doctor Fran, ¿nos escucha? No puedo. Ah, ya. Hola, buenas noches. Buenas noches, Buenas doctor noches, Fran, ¿cómo está? muy bien. Primero que todo, agradecerles por esta oportunidad de recibir tan valiosa ilustración. Mira, es que tengo el siguiente caso, es en materia penal. Asumí un proceso que ya estaba bastante adelantado por parte de la Fiscalía. Se trata de un documento que firmaron dos hermanas en una notaría. Okay. La firma el notario, los sellos, todo bien. ¿Me escuchan? Sí, 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 doctor, doc. perfecto.
Gracias. Entonces, la Fiscalía lo tiene como prueba, tiene el original, solicitó que se hiciera una prueba grafológica para... bueno, entonces en el proceso dijeron que el documento no lo había firmado, que era falso, que era una hoja en blanco. Entonces, eso lo da testimonio el notario, porque fue autenticado notaría. Cuando yo llegué ya el proceso estaba bastante adelantado y el fiscal había solicitado la prueba grafológica con tan mala suerte que el perito, cuando se acercó a la notaría, el notario ya había fallecido. Entonces simplemente rindió el informe de que no se había podido adelantar nada porque el notario había fallecido. Y inmediatamente entonces enviaron a la audiencia para la audiencia ante el juzgado. Entonces ya ahí perdía competencia la audiencia preparatoria, perdiendo la competencia de la fiscalía, porque ya estaba preparatoria. Y en ese momento es que yo llego al proceso. Pero yo le dije al fiscal anteriormente, ustedes debieron haber hecho un cotejo de las firmas por las firmas de documentos que tuvieran para la época en que fue firmado. Un perito grafológico con fundamento en eso podía hacer un dictamen, pero no lo hicieron. Entonces, se pasó la preparatoria y ahorita vamos para la audiencia del juicio. Mi temor es que, como no hubo una prueba que la ratificara, yo asumo que está autenticada ante notario, no hay asomos de que haya sido modificada, espacios en blanco, tipos de letras diferentes, me la puedan tachar o que me digan que como no se pudo hacer la prueba grafológica, no lo tengan en cuenta en el momento del juicio. Esa es mi duda. Ok, bueno, tal como pues lo indicaba durante la presentación, para que se genere la tacha del documento, sí o sí tiene que haber algo que compruebe. Entonces hay dos maneras en este caso. La primera sería que pues usted como apoderado decida retirar esa prueba porque no hay forma de controvertir esa parte de generar la seguridad de la autenticidad, o por el contrario, en este caso sería em, generar, cuando se encuentren en la audiencia, solicitar que se genere de manera minuciosa ante un perito la verificación de dicho documento, pues ya que como pues lo recalcaba, el notario falleció lamentablemente y cuando se hizo la verificación pericial, pues no se pudo comprobar dicha autenticación, pero por el contrario tampoco hay forma de generar o deducir que dicho documento fue modificado. Doc, ante este hecho, me gustaría saber si de pronto alguno de sus representados tiene algún antecedente de pronto por falsedad en documento público, documento privado, lo cual podría pues generar algo de controversia respecto a la presentación de este documento. No, no son, como te digo, se trata de un documento que se hizo entre hermanos y son dos personas de sexo femenino, pues adultos mayores. Okay. Y no ninguno tiene antecedentes. Es más bien un problema entre ellas y a mí me da la sensación de que son los hijos. Y le dicen a la señora que lo tache de falso porque está en juego es la propiedad de un apartamento. ¿Sí? Perdón, el 50% de la propiedad del apartamento, porque el apartamento pertenece a ambas, y si se tacha de falso, perdería la mitad del apartamento. Ok. Y ese no se podría retirar, no la podría retirar yo, porque es la esencia de la investigación penal. Falsedad, documento
privado. porque Pero público y privado. perdón, documento privado, pero ante un estamento público como es la notaría. Ujú. Sí, Entonces, el temor es que tengo es que llegue ya al juicio, como ya lo cogí ya avanzado, que llega al juicio y me diga, no, pues es que la señora dice que es falso, y como no se ha podido demostrar autenticidad ante la notaría, ante la, digamos, la grafológica, pues yo asumo que es auténtico porque el notario dio fe. Claro. Doc, y una Entonces, pregunta, en este caso, digamos, las autenticaciones, ¿cómo fueron? ¿Biométricas o con sellos? esa autenticación fue biométrica. Eso Porque es lo que si me da la fue tranquilidad. biométrica, exacto, digamos que en esta parte, dentro de todo, supernotariado, ellos deben de, y más que es biométrico, pues ya debe haber un control de precisamente ese tipo de validaciones. Entonces siento que un camino podría ser acudir ante supernotariado, explicar la situación, pues de que el notario falleció y que pues por tanto ellos necesitas como esa validación o ese soporte por parte de ellos de las respectivas, pues, autenticaciones biométricas, que pues precisamente ellos están vigilando, digamos, esa actividad por parte de cada una de las notarías. Y adicional a eso, pues las notarías, y más con el tema ya de biometría, ellos deben llevar un control y un registro de cada una de las autenticaciones que se hacen al respecto. Pienso que ese puede ser un Correcto. camino, si bien es cierto, lo que tú dices ya cumple como todos los requisitos legales, pues como la idea no es de pronto perder el tema o que, digamos, lo que tú dices, que hay cierto temor de que de pronto pueda ocurrir algo en la audiencia, pues ese podría No, ser un respaldo suficiente. pero yo no creo que Sí, sí, tenga eso, aunque la porque es un señora documento viejo. nunca ha puesto en tela de juicio la biometría, la autenticación, sino es que ella dice que fue un papel que firmó en blanco y que lo rellenaron después. Entonces, pues eso yo lo veo traído a los caballos, pero sin embargo tenía ese temor. Pero con lo que Sí, tú me claro. dices, pues ya Sí, siento un poco más igual de... como precisamente, digamos, con el tema de la biometría, ellos precisamente tienen como todo el control, digamos, del documento, en qué condiciones se firma. Sí, o sea, ese es un tema que, digamos, ha ido avanzando con el uso de la tecnología y precisamente, pues, podría darse de esa manera, bien sea ante la notaría o bien sea ante la, el super Superintendencia. notariado. Ujú. Pues es una opinión. Sí, 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 sí. No, pero Yo es pienso que, válido porque ya me da otras luces para la actuación en el momento del juicio. Muchas gracias. vale, listo. Listo, Doc. Igual precisar que, pues en este caso, las autenticaciones cuentan con un código de barras que pues generan que se siga como unos lineamientos dentro de la notaría, se lleve un registro de qué es lo que se está notariando, adicional que un documento, pues que se genera su autenticación a través de la presentación personal de manera biométrica, pues en notaría nunca van a permitir que se genere la firme autenticación de un documento que tenga espacios en blanco. Entonces es importante recalcarlo y adicional que en la tacha de documento, cuando hay una imagen, como ya lo indicaba, o cuando hay una reproducción de voz, estos no se pueden tachar de documentos, tacha de documento falso, falsedad de documento, porque por sí solos ellos sostienen su autenticidad. Entonces es importante que a la hora de en la audiencia se tenga pues muy bien preparado pues los argumentos para que se evoque a que esto no se puede generar como una tacha en falsedad de documento. Perfecto, muchas gracias, lo tendré en cuenta. Listo. En este caso, creo que pues tenemos otras preguntas del doctor Luis Gama. Doctoras, buenas noches. No sé si me escuchan bien. Sí, Doc, lo escuchamos perfectamente. Bueno, Bienvenido. muchísimas gracias. Les agradezco a ustedes. Estos espacios de discusión son importantes para nosotros los litigantes y para todos los abogados, porque el conocimiento finalmente lo construimos de esta manera. Es muy importante
que sigan ustedes interesadas por hacer ese tipo de actividades que enriquecen el conocimiento de nosotros los abogados. Concretamente, bueno, tengo una pregunta. Hoy día, ustedes saben, doctoras, que está muy en uso el tema de las redes sociales y el tema del WhatsApp para comunicar decisiones, para manifestar situaciones con efectos jurídicos, y se da muy en las relaciones jurídicas hoy día, incluso hasta en el derecho administrativo, en el derecho del Estado, que se tomen decisiones vía WhatsApp y que sean notificadas vía WhatsApp. Yo les quería preguntar a ustedes una situación. Primero, ¿ustedes cómo están manejando el tema de la aportación, por ejemplo, de esos mensajes que se toman de los WhatsApp y que uno los llama impresiones de pantallazo y se aportan a un proceso? Cuando uno lo hacía antes, les voy a comentar, hace 5 años, uno los aportaba junto con la demanda y decía uno ahí, prueba documental, impresión, pantallazo, de fechas tales y tales entre las personas Sí. tales y tales. Pero resulta que contestaban muy fácil la demanda y le decían a uno, desconozco la documental porque no se comprobó el iniciador ni el receptor y por lo tanto no se está autenticando la documentación. Y inicialmente los jueces decían efectivamente la ley creo que la 527 o algo así, dice eso y no podemos comprobar la autenticidad. Hoy día, digamos que la jurisprudencia ha ido avanzando en eso y hoy tenemos, digamos que más decantado esa situación, y hoy día hay como mayor oportunidad para presentar ese tipo de documentos, por ejemplo, pantallazos de WhatsApp o pantallazos de correo electrónico. Pero les pregunto a ustedes, doctoras, que manejan mucho más el tema, que están mucho más actualizadas, ¿cómo están manejando ustedes esas situaciones para que de pronto no se le caiga a uno esa prueba documental que resulta valiosa hoy día? Porque es que el tráfico de las relaciones sociales y laborales, comerciales y de todo tipo se está dando casi que enteramente por redes sociales o por mensajes de correo electrónico. ¿Cómo lo están manejando ustedes, doctora? Es mi pregunta. Y les agradezco muchísimo su actividad. Ok, listo. Sí, efectivamente la ley que usted nos nombraba era la adecuada, es la ley 527 de 1999, la que restringía el uso de pues estos pantallazos como material probatorio documental sobre pues como probatorio. Bueno. Al día de hoy, como lo decía el doc, pues la jurisprudencia se ha ido cambiando y se ha ido adaptando a las nuevas formas de generar pruebas, porque para nadie es un secreto que a medida que pues avanza la ciencia y avanza la tecnología, pues podemos utilizarla también a nuestro favor. Entonces, dichas pruebas se pueden presentar, como ya lo indicaba, si bien no están reglamentadas dentro del Código General del Proceso, son material probatorio que está a discreción del juez. ¿Qué es lo importante en este caso? Eh, como pues bien lo indicaba al inicio de la charla, tener la motivación, argumentación y pues generar todo como el listado de verificar que la prueba pues realmente sea relevante a la hora de presentarse. Si nosotros la argumentamos, la exponemos bien bajo los criterios de pertinencia, que sea lícita, que sea útil, en este caso pues va a ser un buen uso documental respecto a esto. Entonces sí es importante que la tengamos en cuenta, que no desechemos este medio probatorio que pues al final de alguna manera puede llegar a ser relevante dentro del proceso, ya que pues al ser un documento que si bien se tiene un pantallazo, pues también se presume que hay un original. Entonces sí, yo creo que en este caso es importante que no se deje de lado, que por el contrario se empiece a utilizar con más frecuencia, pero pues definitivamente bajo el parámetro de una buena argumentación respecto a cómo se le presenta al juez.
Muy amable, doctora, muchas gracias. A usted, Doc, por participar. Anclado a lo que dice la doctora Angie, también los invito a que lean la sentencia T-043 del 2020, que precisamente complementa lo que hemos estado hablando y lo que tú mismo nos mencionabas, y pues también sirve de argumento jurídico a la hora de presentar este tipo de pruebas. Por si algo la repito, T-043 del 2020. No sé si Listo. con esto ya quedó resuelta tu duda, Doc. Sí, doctora, es correcto. Muchísimas gracias y muchas gracias por la referencia a la sentencia, doctora. Muchas gracias. A ti, Doc, por la presencia. Gracias. Damos ahora la palabra al doctor Guillermo Villegas. Ok. Sí, Doc. Nosotros te enviamos entonces el número del radicado de la sentencia y pues adicional como el link para que la puedan consultar. Bueno, pues ya para finalizar, Ahí espera. El doctor Isidoro, que no tiene habilitado el micrófono. Doc, no sé si ya lo habilitamos, ya lo puedo utilizar, Doc. No, creo que el Doc se fue en este caso. bueno, vale. Para finalizar, vamos a dar las últimas conclusiones. Entonces, la primera conclusión es que la prueba documental es un medio de prueba trascendental que permite ya a los jueces tener el convencimiento de los hechos que son materia de un proceso judicial. Los documentos pues pueden ser públicos o privados y de ellos se presume la autenticidad hasta tanto no sean tachados de falsedad, desconocidos en el proceso judicial o se solicite una ratificación. Como segunda conclusión, tenemos que todos los documentos presentados dentro del proceso judicial como medios de pruebas deben cumplir pues con ciertas características, entre ellas que sean legales, pertinentes, conducentes y útiles para probar los hechos que se pretenden. Como tercera conclusión, tenemos que para que una prueba documental pueda integrarse debidamente a un proceso judicial, es importante conocer las oportunidades para presentarlas, la forma de aportar los documentos simples y solemnes, la forma en que se decretan y practican esas pruebas y finalmente, pues las reglas que el juez tiene para poder valorarlas. Y como última conclusión, tenemos que la prueba documental tiene una estrecha relación con la causal del recurso extraordinario de revisión y pues adicional, como lo hablamos acá en la intervención, con la tutela. Y también pues ese tema relacionado con la recuperación de esos documentos decisivos que no pudieron ser presentados dentro del término en el proceso judicial. Para finalizar, queremos darles las gracias por asistir a este webinar. Quisimos también dejar como una foto final de nuestro equipo comercial, por si de pronto no nos conocen a todos, por si sabemos que muchos nos conocen de pronto más a través del teléfono, del WhatsApp o de videollamadas. Sin embargo, pues para que nos conozcan a todos, todos estamos prestos para colaborarles siempre, apoyarlos, bien sea en el trámite de sus procesos o bien sea para presentar sus cuentas de cobro o cualquier duda que puedan tener también frente al tema de pagos con las entidades. También dejamos nuestra información, nuestros correos, nuestra sede administrativa que es en la carrera 14 con 100 y gracias por haber hecho parte de nuestro webinar. No sé si la doctora Angie tiene alguna intervención final. No, por el contrario, agradecerles por su tiempo. Estos webinars los hacemos con el fin de poder seguir trabajando en pro de las víctimas de las omisiones o hechos por parte del Estado. Queremos agradecerles a todos aquellos que se disponen a contribuir por la verdad y la reparación para todas las víctimas y pues que hacen parte de la construcción de este proceso de país. Nada, invitarlos a que sigamos estando en contacto, que pueden contar con todos nosotros y que en este caso pues nosotros estamos más allá dispuestos que poder generar la compra de una sentencia a hacer el cambio dentro de lo que es sociedad. Les agradecemos muchísimo por su participación y esperamos verlos pronto en otro webinar. Muchas gracias.